La puerta del apartamento se cerró con un estruendo que reverberó por el pasillo vacío. Javier. El joven médico Omega de 28 años. Dejó caer su maleta al suelo. El corazón latiéndole con furia mientras jadeaba por la carrera desde el aeropuerto. Había huido de Madrid esa misma mañana. Abandonando todo, su familia. Su carrera prometedora y, sobre todo, el matrimonio arreglado que lo asfixiaba como una soga invisible. Pero al encender su teléfono, un mensaje de su padre lo congeló: tu prometido te espera en Barcelona. No hay escapatoria. Hijo. Es por el bien de todos. Javier se derrumbó contra la pared. Las lágrimas brotando sin control, la libertad que acababa de saborear se evaporaba en un instante, dejando solo el peso aplastante de las expectativas familiares. En las calles bulliciosas de Barcelona, donde el sol del mediodía iluminaba las fachadas modernistas de Gaudí, Javier caminaba sin rumbo, intentando recomponerse. Había crecido en una familia conservadora de Madrid, donde ser Omega significaba obediencia y sacrificio. Su padre, un empresario influyente, había arreglado este matrimonio para sellar una alianza comercial con otra familia poderosa. Es tradición, le había dicho, ignorando las protestas de Javier. Pero Javier no era solo un Omega, era un médico especializado en psiquiatría. Alguien que había luchado por su independencia en una sociedad que aún veía a los Omegas como figuras subordinadas. Recordaba las noches en la universidad, estudiando hasta el amanecer, negándose a las feromonas que lo hacían vulnerable. Ahora, todo eso parecía inútil. Se detuvo en una cafetería cerca de la Sagrada Familia, pidiendo un café solo para calmar sus nervios. Mientras observaba a las parejas paseando, su mente retrocedió a su juventud. A los 18 años. Había conocido a Alejandro en la universidad. Alejandro era un alfa carismático, estudiante de Derecho, con ojos azules que parecían perforar el alma. Su romance había sido intenso, prohibido por las normas sociales que desaconsejaban uniones sin aprobación familiar. Javier se había enamorado profundamente. Pero Alejandro, presionado por su propia familia, lo había abandonado abruptamente. No podemos seguir así, le dijo una noche bajo la lluvia en el Parque del Retiro. Mi futuro está trazado. Javier nunca lo perdonó, pero el dolor lo impulsó a enfocarse en su carrera. Ahora, años después, enfrentaba otro alfa impuesto. Uno que no conocía, en un matrimonio que lo ataría de por vida. Decidido a no rendirse, Javier llamó a su mejor amigo, Miguel, un beta que trabajaba como periodista en Barcelona. Necesito un lugar para esconderme, le susurró por teléfono. Miguel, siempre leal, accedió sin preguntas. Esa noche, en el pequeño apartamento de Miguel en el barrio gótico, Javier desahogó su angustia. Mi padre dice que es por el bien de la familia. ¿Pero ¿y yo? ¿Mi vida no cuenta? Miguel escuchaba, asintiendo. La sociedad española ha cambiado. Javier. Hay leyes que protegen a los Omegas, pero las familias tradicionales aún dictan las reglas. ¿Qué sabes de este alfa? Javier negó con la cabeza. Nada. Solo que es de una familia rica de Sevilla. Un empresario alfa. Perfecto en el papel. Al día siguiente, Javier recibió una llamada de su madre. Su voz temblaba: hijo.
Regresa. Tu padre está furioso. Si no cumples, cortará todo apoyo económico. ¿Qué harás sin nosotros? Javier sintió el conflicto interno rasgarlo. Amaba a su familia, pero odiaba la jaula que le imponían. En España, donde el matrimonio igualitario era legal desde 2005, aún persistían prejuicios contra omegas en roles independientes. Como médico, había visto pacientes omegas luchando con depresión por presiones similares. No volveré, respondió con voz firme, colgando antes de arrepentirse. Pero la duda lo carcomía. ¿Era egoísta por priorizar su libertad sobre el deber familiar? Mientras caminaba por la Rambla, Javier notó un cartel publicitario sobre derechos LGTB. Se detuvo, recordando las marchas del orgullo en Madrid donde había participado en secreto. Allí, había sentido por primera vez que no estaba solo. Pero ahora, huyendo, se preguntaba si su huida era valiente o cobarde. De repente, su teléfono vibró con un mensaje anónimo: te encontré. Nos vemos en el Hotel Ritz a las 8. No huyas más. El pánico lo invadió. ¿Cómo lo habían localizado? Corrió de vuelta al apartamento de Miguel, el corazón en un puño. Es él, le dijo a su amigo. Mi prometido me ha encontrado. Miguel frunció el ceño. Ve y enfréntalo. Quizás puedas razonar. Javier dudó, pero sabía que no podía correr eternamente. Esa noche, vestido con ropa prestada, Javier entró en el lujoso lobby del Ritz. El aire estaba cargado de elegancia, pero él se sentía como un intruso. Un hombre alto se acercó, su presencia alfa dominante llenando el espacio. Javier levantó la vista y se quedó petrificado. Era Alejandro, su examante, con la misma sonrisa confiada de años atrás. Hola, Javier. Ha pasado mucho tiempo. El Soc lo dejó sin palabras. El alfa que debía odiar era el mismo que había amado y perdido. Alejandro extendió la mano. Tu padre no me dijo que eras tú hasta ayer. Hablamos, Javier. Con el mundo girando a su alrededor, asintió mecánicamente. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? Sentados en un rincón discreto del bar, Alejandro explicó: nuestras familias arreglaron esto sin saber de nuestro pasado. Cuando lo descubrí, intenté cancelarlo. Pero es complicado. Javier lo miró con rabia contenida. ¿Complicado? Me abandonaste, Alejandro. ¿Ahora quieres casarte por obligación? Alejandro suspiró, sus ojos azules reflejando arrepentimiento. No fue fácil para mí. Mi familia me amenazó con desheredarme si no seguía el plan. Pero verte ahora cambia todo. Javier sintió un torbellino de emociones: ira, nostalgia, atracción residual. Como Omega, sus instintos lo traicionaban, respondiendo a las feromonas de Alejandro. Pero su mente gritaba precaución. No confío en ti, murmuró. La conversación se tensó. Alejandro admitió sus errores pasados: fui cobarde. Prioricé mi carrera sobre nosotros. Javier replicó: ¿y ahora? ¿Qué? ¿Casarnos por negocios? ¿Ignorar lo que siento? Salieron del hotel caminando por las calles nocturnas. El silencio pesado entre ellos.
Javier se debatía, rechazar a Alejandro significaba desafiar a su familia. Posiblemente perder su trabajo en el Hospital de Madrid, donde su padre tenía influencia. Aceptarlo implicaba revivir un amor tóxico. Al despedirse, Alejandro dijo, piensa en ello. No te obligaré. Pero nuestras familias sí. Javier regresó al apartamento. El conflicto interno intensificándose. ¿Podía perdonar? ¿Debía? Días después, Javier recibió presiones de todos lados. Su hermana lo llamó, papá está enfermo por el estrés. Vuelve. Por favor. Miguel aconsejó, sigue tu corazón. Pero sé realista. En España, los omegas como tú enfrentan discriminación laboral si se rebelan. Javier. En su consulta improvisada en Barcelona, atendía pacientes mientras su mente divagaba. Uno de ellos, un omega joven, compartió su historia de abuso familiar. Escapé y ahora soy feliz, dijo. Eso inspiró a Javier. Pero también lo aterrorizó. ¿Valía la pena el riesgo? Javier decidió confrontar a su familia. Tomó un tren de alta velocidad de regreso a Madrid. El paisaje español desfilar por la ventana como un recordatorio de su herencia. En la estación de Atocha, su padre lo esperaba. El rostro severo. Has causado suficiente vergüenza. Gruñó. En la casa familiar en el barrio de Salamanca. La tensión era palpable. Su madre lloraba en silencio. Mientras su padre exponía los hechos, este matrimonio une nuestras empresas. Sin él, perdemos todo. Alejandro es un buen alfa, te protegerá. Javier explotó, ¿protegerme? Me abandonó una vez. ¿Y mi felicidad? Su padre lo miró con desprecio. La felicidad es un lujo para omegas como tú. Cumple tu deber. La discusión escaló a gritos. Javier reveló su pasado con Alejandro, esperando comprensión. Pero solo obtuvo rechazo. Eso fue un error juvenil, dijo su padre. Ahora, corrígelo casándote. Javier se sintió traicionado, su familia priorizaba el estatus social sobre su bienestar. En España, donde la Iglesia aún influía en muchas familias, las uniones tradicionales alfa-omega eran vistas como morales. Javier, educado en valores progresistas, se sentía atrapado en un anacronismo. Salió furioso, dirigiéndose al apartamento de Alejandro en el centro. Necesito respuestas, le exigió al llegar. Alejandro lo recibió con calma aparente. Pero sus ojos traicionaban turbulencia. Entra, dijo. Sentados en el salón minimalista, Alejandro confesó, después de dejarte. Me arrepentí. Me casé con una beta por presión. Pero nos divorciamos. Ahora, este arreglo es una segunda oportunidad. Javier se rió amargamente. ¿Oportunidad? Para ti. Quizás. Para mí. Es una cárcel. Discutieron horas, desenterrando heridas antiguas. Javier admitió su soledad, ser omega en medicina es duro. Los alfas colegas me subestiman. Alejandro tocó su mano. Un gesto eléctrico. Puedo ayudarte a cambiar eso. Pero Javier retiró la mano. No necesito un salvador.
La noche trajo una revelación. Alejandro mostró documentos, su familia planeaba fusionar empresas. Pero con cláusulas que beneficiaban a Javier. Como independencia financiera. No es solo obligación. Insistió. Javier dudó. Su conflicto interno profundizándose. ¿Era esto amor reavivado o manipulación? Al día siguiente. En el hospital. Un colega alfa lo confrontó, escuché de tu huida. Los omegas no deberían desafiar así, da mala imagen. Javier defendió su posición. Pero internamente se quebraba. Llamó a Miguel, estoy perdido. Su amigo respondió, elige lo que te haga libre. No lo que te ate. Presiones sociales aumentaron. En una cena familiar. Tíos y primos lo juzgaron, en nuestra sociedad. Los omegas casados prosperan. Javier sintió la asfixia de las expectativas. Recordó un paciente que se suicidó por presiones similares, el miedo lo invadió. Decidió reunirse con Alejandro en secreto. En un parque de Madrid. Bajo los árboles del Retiro. Donde se habían separado años atrás. Hablaron honestamente. Te amé. Admitió Javier. Pero me heriste. Alejandro se arrodilló, perdóname. Construyamos algo real. Javier. Con lágrimas. Aceptó una cita. No un compromiso. Era un paso tentativ. Lleno de riesgo. Pero la traición acechaba. Su padre. Enterado de la reunión. Lo confrontó, si no te casas. Te despiden del hospital. Javier descubrió que su padre había influido en la junta directiva. Furioso. Acusó a Alejandro de complicidad. Pero él lo negó, lucharé por ti. La tensión culminó en una pelea familiar. Javier gritó, basta. Elegiré mi camino. Salió. Buscando refugio en un hotel. Allí. Solo. Reflexionó sobre el precio de la libertad, aislamiento. Posible pobreza. ¿Valía la pena? Alejandro lo encontró al día siguiente. Huyamos juntos. Propuso. Javier rió, eso es romántico. Pero irreal. Discutieron opciones, anular el arreglo legalmente. Desafiando a las familias. Pero implicaba escándalo público. En España, donde los medios sensacionalistas devoraban historias LGTB. Temían el backlash. Javier. Como médico. Arriesgaba su reputación. Los pacientes confían en mí. Dijo. Alejandro replicó, y yo en nosotros. El beso que siguió fue impulsivo. Reviviendo pasiones. Pero Javier se apartó. No así. No por obligación. El conflicto se intensificó cuando la hermana de Javier, aliada secreta, reveló un secreto: su padre había ocultado deudas familiares que el matrimonio resolvería. Está desesperado, dijo. Javier sintió compasión mezclada con ira. Confrontó a su padre, ¿por qué no dijiste la verdad? El hombre, quebrado, admitió, no quería fallarte. Por primera vez, vio vulnerabilidad en su padre alfa. Pero no cedió, ayudaré. Pero no casándome. La familia se dividió, su madre apoyó a Javier, creando un cisma. Javier regresó a Barcelona temporalmente, trabajando en una clínica. Allí,
Conoció a otros omegas independientes, inspirándolo. Pero extrañaba a Alejandro. Un mensaje suyo: te extraño. Luchemos. Javier respondió, aceptando una reunión. En un café costero. Planearon demandar autonomía legal. Era riesgoso, pero empoderador. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero el alto costo lo aterrorizaba. ¿Podrían ganar contra tradiciones arraigadas? La demanda legal se inició en un tribunal de Madrid, donde Javier y Alejandro se presentaron como aliados contra el arreglo familiar. El juez, una mujer progresista, escuchó argumentos: coerción contra omegas violaba derechos constitucionales. Pero los abogados de las familias contraatacaron, alegando contratos comerciales válidos. Javier testificó. Voz temblorosa: ser omega no me hace propiedad. El público murmuraba, medios locales cubrían el caso, exponiendo prejuicios sociales. Javier enfrentó acoso en línea: omegas rebeldes destruyen familias. Su consulta se vació, pacientes cancelaban. El precio era alto. Alejandro, a su lado, compartía el peso. Perdí clientes por esto, admitió. Su romance se reavivaba en momentos robados. Pero la tensión los agotaba. Una noche, en un hotel discreto, Javier confesó: temo perderlo todo. Alejandro lo abrazó: ganaremos juntos. Pero dudas persistían: ¿era amor o conveniencia? En Barcelona, Miguel reportaba el caso: estás inspirando a muchos. Javier sonrió. Pero internamente luchaba con culpa. Su madre lo visitó: estoy orgullosa. Pero tu padre sufre. El cisma familiar dolía. El juicio escaló con testigos. Un experto en psicología omega habló de traumas por matrimonios forzados. La familia de Javier presentó evidencia de tradición cultural. Javier vio a su padre en la sala. Rostro demacrado. Después, lo confrontó: esto nos destruye. Su padre respondió: tú empezaste. La brecha se ampliaba. Alejandro, meanwhile, enfrentaba su propia familia: su hermano Alfa lo acusó de traición. Arruinas nuestro legado. Alejandro replicó: el legado es opresión. Una traición inesperada surgió: un amigo de infancia de Javier filtró detalles íntimos a la prensa. Examantes en escándalo, titularon. Javier se sintió expuesto. Vulnerable como omega. Pacientes lo miraban diferente, colegas murmuraban. Deberías renunciar, sugirió su jefe. Javier se negó. Pero el estrés lo enfermaba. En una crisis, colapsó en el hospital. Alejandro lo cuidó: descansa. ¿Yo manejo esto? Javier, débil, cuestionó: ¿vale la pena? Alejandro afirmó: sí. Por nosotros. Recuperado, Javier intensificó la lucha. Organizó una charla en una asociación LGTB en Sevilla, hablando de presiones sociales. La audiencia aplaudió: omegas compartieron historias similares. Inspirado, Javier escribió un artículo para un periódico: Omegas en España, libres o encadenados. Generó debate nacional. Pero backlash vino: protestas conservadoras fuera de su casa. Policía intervino: Javier temió por su seguridad. Alejandro propuso protección: mudémonos temporalmente.
Javier aceptó, mudándose a un piso en Valencia. Allí, su relación profundizó. Pero conflictos surgían. A veces te veo como el alfa que me controla, admitió Javier. Alejandro herido, intento apoyarte. El punto de quiebre llegó en una audiencia clave. El juez falló a favor parcial, anular el matrimonio. Pero con compensación económica. Las familias perdían. Pero Javier ganaba libertad. Celebraron. Pero el costo era evidente, su padre lo desheredó. No eres mi hijo, dijo. Javier lloró, sintiendo la pérdida. Su madre me dio, dame tiempo. Alejandro consoló, construiremos nuestra familia. Pero Javier dudaba, ¿era esto victoria o pírrica? Postjuicio. Javier regresó a Madrid, reconstruyendo su carrera. Abrió una clínica para omegas con traumas. Éxito vino. Pero soledad persistía. Alejandro, ahora socio, proponía matrimonio real, por amor. No obligación. Javier vacilaba, necesito tiempo. Conflictos internos resurgían, ¿confiar de nuevo? En una cena, discutieron, me abandonaste una vez. Acusó Javier. Alejandro, cambié. La tensión llevó a una separación temporal. Javier viajó a Barcelona, reflexionando. Miguel aconsejó, el amor requiere riesgo. De vuelta. Javier enfrentó una crisis, un paciente omega intentó suicidio por presiones similares. Salvándolo. Javier vio su propio espejo. Debo elegir felicidad. Decidió. Llamó a Alejandro, sí. Casémonos. Pero en nuestros términos. La reconciliación fue emotiva. Sellada con promesas. Pero sombras permanecían, sociedad juzgaba. Familias distanciadas. Javier pagaba el precio, aislamiento parcial. Pero ganaba autenticidad. La boda fue íntima. En una playa de Costa Brava. Lejos de ojos indiscretos. Javier y Alejandro intercambiaron votos bajo el sol mediterráneo. Rodeados de amigos como Miguel. Prometo amarte libremente, dijo Javier. Alejandro respondió, y yo. Respetarte siempre. Pero la alegría era agridulce, ausencias familiares dolían. Su madre asistió en secreto, estoy feliz por ti. Su padre no. Javier sintió el vacío. Pero también liberación. En España, donde el progreso coexistía con tradición. Su unión simbolizaba cambio. Posboda. Desafíos continuaron. Javier expandió su clínica, atendiendo omegas de todo el país. Éxito profesional vino. Pero con críticas, traiciona valores familiares. Decían conservadores. Alejandro. En su firma legal. Defendía casos similares. Convirtiéndose en activista. Juntos. Enfrentaban debates públicos. En una conferencia en Bilbao. Javier habló, los omegas merecemos elegir. Aplausos. Pero también abucheos. Una noche. Recibieron amenazas anónimas. Cuidado. Advertía. Javier temió. Pero Alejandro calmó, juntos somos fuertes. El conflicto familiar culminó en una reunión. Javier visitó a su padre. Ahora enfermo.
Perdóname, suplicó el hombre. Javier. Con mis emotions. Respondió, te perdono. Pero no olvido. Reconciliación tentativa surgió, su padre aceptó la unión. Aunque a regañadientes. Por el bien de la familia. Dijo. Javier ironizó internamente, el mismo argumento usado antes. Pero vio crecimiento, su padre admitía errores. Su madre medió. Uniendo puentes. Años pasaron, Javier y Alejandro construyeron una vida equilibrada. Adoptaron un niño beta. Desafiando normas. Sociedad evolucionaba. Pero prejuicios persistían. Javier reflexionaba en su diario, pagué con dolor. Pero gané libertad. En una crisis. Alejandro enfrentó tentación, un socio alfa lo sedujo. Confesó a Javier, no caí. Pero dudé. Javier. Herido. Confrontó, confianza es frágil. Discutieron. Reviviendo miedos pasados. Somos humanos. Dijo Alejandro. Javier perdonó. Pero el incidente profundizó su vínculo. El clímax vino en un escándalo nacional, un político conservador atacó matrimonios LGTB Omega Alfa. Javier testificó en el Congreso, nuestras vidas no son debate. Medios lo elogiaron, Omegas lo veían como héroe. Pero agotamiento lo golpeó. A veces quiero rendirme. Admitió Alejandro. Nunca. Respondió. Juntos. Fundaron una fundación para derechos Omegas. Transformando dolor en acción. Mirando atrás. Javier veía el camino, huida. Confrontación. Victoria. Pero el precio, amistades perdidas. Salud mental afectada. Familia fracturada. ¿Valió la pena? En una noche estrellada en Barcelona. Javier preguntó a Alejandro, ¿hicimos lo correcto? Él sonrió, sí. Javier. Con paz interna. Acordó. Su historia inspiraba. Pero también advertía, libertad exige sacrificio. ¿Fue egoísta Javier al priorizar su amor sobre el deber familiar? ¿O fue valiente al desafiar normas opresivas?